Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. En 2014, Rusia se anexó Crimea y desestabilizó el este de Ucrania. La comunidad internacional respondió con condenas y sanciones. Occidente impuso más sanciones en 2022 después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Estas sanciones estaban destinadas a presionar a Rusia económica y políticamente. Algunos dudaban de su efectividad. Los críticos argumentaron que las sanciones dañarían las economías occidentales. Otros cuestionaron su impacto en el gobierno ruso. A pesar de estas dudas, Occidente implementó una amplia gama de sanciones. Estas se dirigieron a sectores clave de la economía rusa. Las instituciones financieras fueron aisladas del sistema SWIFT. Individuos cercanos al Kremlin se enfrentaron a la congelación de activos y a la prohibición de viajar. Se restringió la exportación de tecnologías sensibles a Rusia. El objetivo era claro: imponer costos significativos a Rusia por su agresión. Las sanciones, sin duda, han tenido un impacto en la economía rusa. Aproximadamente $150.000 millones en activos rusos en el extranjero han sido congelados o retirados. El acceso a los mercados internacionales de capital se ha visto gravemente limitado. El rublo inicialmente se desplomó en valor, aunque desde entonces se ha recuperado un poco. Más allá de estos efectos inmediatos, las sanciones están obstaculizando las perspectivas económicas a largo plazo de Rusia. La inversión extranjera se ha agotado y muchas empresas occidentales se han retirado del mercado ruso. La brecha tecnológica entre Rusia y Occidente se está ampliando debido a los controles de exportación. El Kremlin se ha visto obligado a recurrir a su fondo soberano para apoyar la economía. Si bien las sanciones han tenido un impacto significativo, persisten los desafíos. Rusia ha demostrado ser experta en adaptarse a la presión económica. Ha buscado eludir las sanciones a través de diversos medios, incluido el uso de terceros países y criptomonedas. La aparición de una flota fantasma de petroleros ha permitido a Rusia continuar exportando petróleo. Además, la eficacia de las sanciones depende de la coordinación internacional. Algunos países se han mostrado reacios a imponer sanciones a Rusia. Esta falta de unidad crea lagunas que Rusia puede explotar. Para maximizar la presión sobre el Kremlin, es crucial cerrar estas lagunas y garantizar que las sanciones se implementen de manera uniforme. Abordar estos desafíos requiere un enfoque múltiple. Primero, Occidente debe seguir comprometido con el mantenimiento y el fortalecimiento de las sanciones existentes. Esto incluye apuntar a aquellos que facilitan la evasión de sanciones, tanto dentro como fuera de Rusia. En segundo lugar, se deben explorar sanciones adicionales, particularmente en sectores donde Rusia sigue siendo vulnerable, como el energético. En tercer lugar, es esencial contrarrestar los esfuerzos de desinformación y propaganda rusos que buscan socavar el apoyo a las sanciones. La transparencia y la comunicación clara sobre los objetivos y el impacto de las sanciones son cruciales. Finalmente, Occidente debe estar preparado para una confrontación económica prolongada con Rusia. Las sanciones son un juego a largo plazo y sus efectos completos pueden no sentirse hasta dentro de algunos años. La presión sostenida, combinada con el apoyo continuo a Ucrania, es la forma más efectiva de persuadir al Kremlin para que cambie de rumbo. Indicios de una burbuja financiera en Rusia. Un golpe demoledor. Existe hoy una oportunidad de asestar a Rusia un golpe demoledor. Hay razones para considerar que en Rusia se está generando una burbuja de activos tóxicos. Esa burbuja es una consecuencia indirecta de las sanciones económicas y financieras. Sus protagonistas, los mismos de siempre. Inversores deseosos de hacerse con grandes ganancias de corto plazo. Veamos cómo comenzó la burbuja financiera rusa. Desde 2022 y el inicio de la invasión a Ucrania por parte de Moscú, la imposición de sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos y Europa ha hecho que los mercados financieros rusos sean intocables para los inversores occidentales. Alrededor del $150.000 millones en acciones y bonos estatales rusos en el extranjero han sido retirados o bloqueados en cuentas rusas. Para eludir las sanciones, algunos inversores han mostrado en las últimas semanas un marcado interés por ciertos derivados que permiten apostar por el rublo a través de contratos de futuros no entregables, o NDF, que no implican la compra directa de activos.
Desde la investidura de Trump, el 20 de enero, el rublo se ha apreciado en un 13% frente al dólar estadounidense, lo que lo convierte en la moneda extranjera con mejor rendimiento durante este periodo. Sin embargo, este lunes 31 de marzo de 2025, el rublo ruso volvió a debilitarse frente al dólar estadounidense, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que estaba cabreado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y amenazara con aranceles a los compradores de petróleo ruso, o sea que bastó simplemente con la amenaza de imponer aranceles a los países que compren petróleo ruso, para que el precio del rublo ruso se desplomara. Ello es solo una pequeña muestra del efecto que podría tener una política deliberada, planificada y sostenida en el tiempo por parte de los Estados Unidos, dirigida a imponer altos costes a la economía y finanzas rusas. Rusia enfrenta un escenario económico complicado en 2025, con un crecimiento del Producto Bruto Interno previsto del 2,5%, que se ve opacado por una inflación disparada del 8,9% y un tipo de interés del 21%, el más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania. A esto se suma un gasto militar sin precedentes que amenaza con desestabilizar las finanzas del país. Desde 2022, la deuda corporativa rusa ha crecido un 71%, alcanzando 415.000 millones de dólares, lo que equivale al 19,4% del Producto Interno Bruto Nacional. Esta cifra supera los ingresos por exportación de petróleo y gas, y los gastos de defensa. Muchos de estos préstamos están destinados a contratistas de defensa con baja solvencia crediticia, lo que eleva el riesgo de un colapso financiero. El resultado de este sistema de financiamiento ha sido inflación y tasas de interés más altas para sectores no relacionados con la defensa, creando las condiciones para una crisis crediticia sistémica. A su vez, un tipo de cambio elevado ha producido aumento de precios al consumo, la reducción en la oferta de bienes y la caída del ingresos real. Según el Financial Times, Rusia se enfrenta a una bomba de tiempo financiera creada por la propia estrategia de Putin, que ha transformado el sistema bancario ruso en una herramienta para financiar su guerra contra Ucrania. Si a la coordinación de las sanciones se suma la flexibilidad para adecuar su implementación a las circunstancias que se vayan presentando, se pueden alcanzar resultados formidables. Existe hoy una oportunidad de asestar a Rusia un golpe demoledor. La planificación y aplicación de sanciones adicionales destinadas a corregir distorsiones de medidas anteriores es también una prioridad. También lo es el compromiso y voluntad política de aplicar las sanciones económicas y aumentar la presión hasta obtener los efectos deseados. Las sanciones impuestas al gobierno de Sudáfrica durante el régimen del apartheid demuestran que solo una política de sanciones de largo plazo y aplicadas en forma decidida pueden marcar la diferencia entre la libertad y la esclavitud. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo todo es posible.